Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a adentrarnos en un caso que, bueno, pues conmocionó al Reino Unido, el escándalo de explotación sexual de menores en Rotherham. Sí, un caso terrible. Preparados porque vamos a explorar un tema bastante difícil pero crucial. Sí, desde luego. Rotherham, para quien no lo sepa, es una ciudad del norte de Inglaterra. Ah, Y bueno, pues fue escenario de una red de abusos sexuales a menores que operó durante décadas mientras las autoridades miraban hacia otro lado. desgraciadamente sí, decías. Más de 1,400 niños se estima que fueron víctimas de esta red, Sí, una barbaridad. algunos con tan solo 11 años. Sí, sí. Para esta inmersión utilizaremos principalmente el artículo de la Wikipedia, Escándalo de explotación sexual de menores en Rotherham, De acuerdo. eh, para guiarnos en esta inmersión. Muy bien. Es una cifra abrumadora, eh, Desde luego. y lo que más me impacta es que no fue un problema que surgiera de la nada. No, no, no. Había señales, indicios de que algo terrible estaba ocurriendo. Claro. A principios de los 90 ya existían reportes de taxistas. Recogiendo a niñas menores de edad de centros de acogida. Correcto. ¿Cómo es posible que nadie conectara los puntos? Pues esa es la gran pregunta. Lo que es realmente indignante es que esos primeros reportes no solo fueron ignorados, sino que formaron la base de un patrón que se repetiría durante años. ¿Ya? Las autoridades, ya sea por miedo a ser tachadas de racistas o por simple negligencia, no investigaron a fondo esas primeras señales. Y mientras la policía miraba hacia otro lado, una trabajadora social llamada Jane Senior Sí. empezaba a destapar la magnitud del problema. Una figura clave en este caso. En 1997, Jane crea Risky Business, un proyecto juvenil que se convertiría en una fuente vital de información sobre la red de abusos. Sí, Risky Business fue realmente un punto de encuentro para las víctimas, un lugar donde podían hablar abiertamente sin miedo a ser juzgadas. Claro. Jane y su equipo no solo escuchaban, sino que registraban meticulosamente cada detalle, cada nombre, cada conexión. Increíble. Incluso enviaban informes a la policía a un buzón electrónico llamado Box 5. Y aquí viene lo realmente frustrante. La policía no solo ignoraba los informes de Risky Business, Sí. sino que ni siquiera los leía. Increíble. ¿Te imaginas la impotencia de Jane al descubrir esto años más tarde? Es descorazonador, la verdad. Mientras Jane Sr. luchaba por proteger a las niñas, la policía desestimaba sus esfuerzos. Yes. Mientras tanto, los perpetradores seguían operando, utilizando tácticas cada vez más crueles para controlar a sus víctimas. Hablamos de grooming, Sí, de ofrecer regalos, alcohol, drogas. exacto. Y cuando eso no era suficiente, recurrían a la violencia, a las amenazas, no solo contra las niñas, sino también contra sus familias. El miedo era su arma más poderosa, las mantenían aterrorizadas, silenciadas. Y este patrón de terror se intensificó con los años a medida que la red de abusos se expandía y se volvía más sofisticada. Y a pesar de este panorama aterrador, hubo intentos de destapar la verdad. Sí. En 2001, Adele Ware, una abogada contratada por el ayuntamiento de Rotherham para investigar la prostitución en la ciudad, Elaboró un informe que pone al descubierto una red de abusos mucho más profunda de lo que imaginaban. El informe de Adele Weir era contundente. No solo identificaba a 270 posibles víctimas, sino que vinculaba a 54 de ellas con la familia Hussein. Madre mía. Uno de los clanes que lideraban la red criminal incluso menciona a Rashid Hussein, uno de los miembros de la familia, como el novio de varias de las chicas. Algunas de ellas incluso se quedaron embarazadas de él. Es increíble pensar que con pruebas tan claras las autoridades no actuaran. ¿Cómo es posible que un informe tan detallado fuera ignorado? ¿Qué falló en el sistema? Pues el informe de Adele Weir fue recibido con una mezcla de indiferencia y hostilidad. ¿Ya? Un inspector de policía llegó a calificarlo de inútil. Funcionarios del ayuntamiento presionaron a Adele para que no mencionara la etnia de los perpetradores, argumentando que eso podría generar tensiones raciales. Es decir, que la preocupación por la corrección política pesó más que la seguridad de las niñas. Exacto. Un razonamiento absurdo que tuvo consecuencias devastadoras. Y lo que es aún más indignante, Adele tuvo que escribir una carta al jefe de policía después de que una de las víctimas, al intentar denunciar a su abusador, fuera amenazada con que le harían daño a su hermana pequeña si seguía adelante. Imagínate la valentía de esa chica intentando denunciar a pesar del miedo y la desprotección que sintió al ver que la policía no hacía nada para protegerla. Poco después de este incidente, los archivos de Adele Weir desaparecieron misteriosamente. En lugar de recibir apoyo o protección, fue silenciada y desacreditada. Es un patrón que se repite una y otra vez en esta historia. Sí. Las autoridades, en lugar de afrontar el problema, prefieren mirar hacia otro lado, ocultar la verdad o proteger su reputación a costa del bienestar de las niñas. Así es, y ese patrón se vuelve aún más evidente con los informes de Angie Hill, una analista estratégica de drogas contratada por la policía de Yorkshire del Sur, entre 2002 y 2006.
Angie elabora varios informes que confirman la gravedad del problema, documentando la violencia sistemática contra las víctimas, los vínculos con el tráfico de drogas. Pero de nuevo, sus advertencias caen en saco roto. La policía sigue minimizando el problema, ignorando las conexiones, desestimando las pruebas. Angie incluso denuncia que existe un miedo a abordar el problema por la etnia de los perpetradores, un miedo que está poniendo en peligro a las niñas. Es increíble cómo, a pesar de la acumulación de evidencias, el problema se siguió minimizando y ocultando. Las autoridades no solo fallaron en su deber de proteger a las niñas, sino que fueron cómplices del silencio que permitió que los abusos continuaran durante años. Y mientras la policía y los servicios sociales miraban hacia otro lado, la prensa empezaba a interesarse por el caso. En 2012, Andrew Norfolk, un periodista del periódico The Times, publica una serie de reportajes que destapan el escándalo a nivel nacional. La labor de Andrew Norfolk fue crucial para romper el silencio y obligar a las autoridades a actuar, aunque fuera con años de retraso. Norfolk, que ya tenía experiencia investigando casos similares en el norte de Inglaterra, se basó en documentos filtrados y en testimonios de fuentes internas para revelar la magnitud del abuso y la inacción deliberada de las autoridades. Y uno de los casos que Andrew Norfolk sacó a la luz fue el asesinato de Laura Wilson, una joven de 17 años que había sido víctima de explotación sexual desde los 11. Lo más indignante es que el ayuntamiento de Rotherham intentó ocultar información sobre el historial de abusos de Laura. Ese intento de encubrimiento es un síntoma de la cultura de secretismo que imperaba en Rotherham. No solo no se protegía a las niñas, sino que se intentaba silenciar a cualquiera que intentara denunciar los abusos. Y lo que es aún más grave, los reportajes de Norfolk revelaron detalles escalofriantes: niñas violadas en grupo, golpeadas, amenazadas con armas de fuego, traficadas a otras ciudades. Un panorama desolador que nos obliga a preguntarnos cómo pudo ocurrir esto durante tanto tiempo, cómo pudieron las autoridades ignorar las señales, las advertencias, las pruebas. Para entenderlo, tenemos que analizar a fondo los fallos del sistema, la cultura que permitió que los abusos se perpetuaran y las consecuencias que el escándalo tuvo para las víctimas, para la ciudad de Rotherham y para todo el Reino Unido. Para empezar a comprender la magnitud de los fallos, hay que mirar más allá de la policía. El ayuntamiento de Rotherham, encargado del bienestar de sus ciudadanos, también falló estrepitosamente. El informe Casey, encargado por el gobierno británico tras el escándalo, concluyó que el ayuntamiento no era apto para su propósito y que estaba plagado de fallos sistémicos. Es decir, que el problema no se limitaba a la policía, el ayuntamiento, la institución que debía proteger a los menores, era parte del problema. Y uno de los factores que más me impacta es el argumento de que se evitó investigar a fondo por miedo a generar tensiones raciales. Efectivamente, ese miedo a ser tachado de racista paralizó a muchos trabajadores sociales y policías que prefirieron mirar hacia otro lado antes que enfrentarse a un problema que en su mayoría involucraba a hombres de origen pakistaní. Es un ejemplo de cómo la corrección política mal entendida puede tener consecuencias devastadoras. El miedo a ofender a una comunidad, en este caso, se antepuso a la protección de los niños. Y esa inacción no solo se tradujo en silencio, sino también en una falta de recursos y de personal especializado para afrontar el problema. Los trabajadores sociales estaban desbordados y no tenían la formación necesaria para identificar y gestionar casos de explotación sexual infantil.